¿Qué le va a aportar Andrés Aner al Consejo, a esta nueva composición? En primer lugar, le aportamos la estructura de un partido político organizado, sin fisuras y que responde a un mandato claro de la población. Un mandato de oposición responsable, pero con un claro espíritu crítico. Dicho de otra manera, y por la negativa, te diría un consejo, un partido que no admite la borocotización. En estos últimos días en el Consejo realmente se ha asistido a un espectáculo lamentable, pero bueno, yo creo que cuando detrás de los cargos existe un partido político que trata de interpretar la voluntad de la gente y que es celoso del cumplimiento de sus compromisos, estas cosas no pasan. ¿A qué se refiere? A los cambios que se producen a veces entre el mandato popular y la acción específica en el ámbito de debate, digamos, ¿no? Se supone que uno debe cumplir con lo que ha propuesto, nada más. Esta es la clave, decir la verdad, digamos, no es tan difícil. Una de las críticas de los concejales oficialistas es que la oposición, y en este caso inclusive el actuar de fe en el Consejo, la oposición no tiene propuestas y hace oposición por oposición misma, y por eso, digamos, votan en contra de algunos proyectos. ¿Esto es así? ¿Hace la oposición? No, yo creo que la verdad que es minimizar absolutamente lo que es el juego democrático en el marco precisamente del ejercicio de un Estado democrático, ¿no? La oposición lo que debe hacer es controlar, fundamentalmente. En realidad lo debería hacer todo el Consejo. No es una cuestión de oficialismo y oposición. Pero lo cierto es que, como el oficialismo tiene una actitud absolutamente genuflexa con respecto al gobierno, le corresponde a la oposición analizar fría y críticamente todas las cuestiones. Pero no siempre se vota en contra. Si hacen un análisis de la cantidad de temas que se trataron en el Consejo Deliberante, verán que son muchos más los que FE acompañó y aprobó junto con el oficialismo que los que desaprobó. Ahora, si el gobierno pretende que nosotros acompañemos un aumento indiscriminado de las tasas, la creación de nuevas tasas, tratar de cubrir la responsabilidad de la promesa política de parte del gobierno con el bolsillo de los trabajadores de Exaltación de la Cruz, obviamente no lo vamos a votar. Obviamente vamos a estar en contra. O sea, estamos en contra conceptualmente de que se conciba la administración pública como una herramienta para recurrir al bolsillo de la gente cuando los problemas de administración no te hacen cerrar las cuentas. Por lo tanto, en esas cuestiones somos inflexibles y el gobierno debe prepararse para eso. Debe prepararse para eso. Y vuelvo a la primera pregunta, ¿qué le aportamos nosotros? Le aportamos esa certeza de que va a tener un cuerpo de representantes del pueblo con los cuales va a tener que dialogar, intercambiar opiniones, buscar consensos, porque esa es la esencia del Consejo Deliberante. De hecho ha habido algunos temas que ha tratado el Consejo saliente después de que juraron los concejales entrantes, con palabras de la presidenta saliente del Consejo que llamaba al diálogo, y que 3 días después se trataron en el Consejo cuestiones que entiendo por una cuestión de ética de la convivencia política deberían haber sido tratados por este Consejo. Bueno, pasó también en el ámbito nacional, que fue muy criticado. Claro, es como que pasa. Exactamente, pero bueno, yo acepto las reglas del juego. Lo que no puedo aceptar, obviamente, es que concejales que representaban a la oposición hasta ese momento terminen votando con el gobierno. Eso le hace mal a la política, que está vapuleada, como están vapuleadas todas las actividades en el ámbito de la sociedad argentina. Porque, a fuerza de ser honesto, y discúlpame que lo diga con la claridad que siempre digo las cosas, ya a esta altura no me guardo nada. Hay borocotización en todo lado. O sea, también la ves en la actividad empresaria, en la actividad periodística, en la actividad deportiva. Fíjate los despelotes que hay con los partidos de fútbol. O sea, evidentemente, esto significa que ha habido una reversión de valores. La palabra uno de ellos, ¿no? ¿La palabra qué es? ¿Viste cuando la gente dice, te doy mi palabra de honor?
No, te doy mi palabra. Si te da la de honor, quiere decir que tiene otra que es medio trucha, ¿viste? La palabra es la palabra. Y evidentemente antes la gente cumplía más con eso. Y en el ámbito político, el hombre público que se presenta ante la opinión pública en un debate electoral, lo único que da es su palabra. Porque no va a ir preso porque no cumpla con su promesa. No va a ser enjuiciado porque no cumpla su promesa. Ahí empiezan a jugar otros valores. El valor mismo de la palabra y la dignidad de la persona que la da. Y la integridad de la persona que la da. Entonces yo creo que se ha desvirtuado todo esto a partir de una serie de factores que no son objeto de esta charla, pero que sin duda, si querés, algún día podemos organizar un foro para debatir sobre cuáles fueron las razones que, sobre todo en los países emergentes como la Argentina, implicaron una clara reversión de los valores tradicionales por otros que, como contrafuerza social, hoy realmente se han convertido ya en valores culturales, ¿no? Podríamos hablar y sintetizarlo en lo que significaba el trabajo antes y lo que significa la competencia caníbal ahora. Son dos valores distintos, con un objetivo distinto. El primero con un objetivo integrador y el otro con un objetivo netamente individualista. Así está la sociedad ahora. Por eso los hombres públicos tenemos que cumplir con la palabra. Y no puede ser entonces que cuando damos una palabra, decimos vamos a hacer un hospital espectacular, después les salimos cobrando una tasa a los vecinos, después se la aumentamos. ¿Cómo podemos nosotros aprobar en términos conceptuales la tasa de seguridad que han creado? ¿Cómo se puede aprobar eso? En términos conceptuales, cuando todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires pagamos los impuestos, que son los que nutren el presupuesto provincial para cumplir con una de las obligaciones principales que tiene el gobierno, que es dar seguridad. Es lo mismo que nos cobren una tasa para que los chicos vayan a la escuela pública. Sería lo mismo. El tema de la tasa de seguridad está en relación a que el municipio se tiene que hacer, a través de la policía comunal, tiene que recibir los recursos de la provincia. El tema es que no los recibe. Está bien, perfecto, pero entonces la policía comunal no funciona. Porque volcar encima de la inseguridad la responsabilidad económica de la seguridad en el vecino me parece que es una enormidad. Yo creo que en última instancia esto tendría que haber sido objeto de un importante debate. ¿Que no se permitió? Que no se permitió. Tal vez hubiese sido una buena oportunidad para que este consejo que comienza debatiera estas cuestiones. Porque yo estoy convencido que en el debate se encuentran las soluciones. Por eso me sentí realmente muy preocupado, me sentí realmente consternado cuando me enteré de que se promovía una modificación del reglamento del Consejo Deliberante por parte del Consejo Saliente. Me pareció una enormidad. De hecho, algo... ¿Por qué cree que ese cambio de reglamento? Algunos deslizaron que era por usted para limitar de alguna forma el debate dentro del Consejo. Y de todas maneras no prosperó ninguna de esas iniciativas, porque creo que primó la razón. Es imposible creer que a determinadas personas les pueden hacer callar con un reglamento. Bueno, Adrián Sánchez se mostró en un reportaje que salió la semana pasada, se mostró abierto al diálogo. Sí, pero eso se tiene que materializar. Si no, es una proclama. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciéndole al gobierno, como representantes exclusivos de la oposición en el ámbito institucional, qué paradoja, ¿no? Si hacemos un análisis del electorado, terminamos nosotros representando más gente que el gobierno. ¿Por qué lo dice? Porque somos la expresión de la oposición, somos la expresión de aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Un gobierno que... Aún aquellos que no... Porque bueno, hubo diferentes sectores que no tienen representantes. Por eso a eso me refiero, a eso me refiero precisamente. Esto lo digo con el mayor respeto hacia todos y con la máxima humildad. El hecho puntual es que entre el gobierno y FE hemos sacado un poco más del 50% de los votos o el 60% de los votos. El 40% restante, que se integra con votos que fueron en blanco, con votos a otros partidos políticos, no tienen representación. De allí nuestra doble responsabilidad de representar a los votantes de FE y también representar a aquellos que de alguna manera, sin haber confiado, dándonos a nosotros la cuota de confianza, entendieron que el gobierno debía cambiar y votaron a sus respectivos partidos. Nosotros tenemos que ser también el canal conductor de las propuestas del radicalismo, del socialismo, del ARI, del PRO, en la medida en que ellos quieran.